Estamos de vuelta a 55 minutos. Le doy la bienvenida ahora al doctor Marino Elseviv a propósito de que en el expediente que se presenta y que habla de una cantidad de ilícitos penales en contra del ex procurador y sus ayudantes y de una cantidad de empleados del Ministerio Público, habla del sistema penitenciario, de las cárceles, y justamente el doctor Marino Elseviv manejó en una investigación que hicimos aquí en CDN el caso de una persona que dijo ser extorsionada por los asistentes del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación a tu programa y, como no, a conversar sobre este tema con las preguntas que tú me haces. Doctor, cuando su cliente Crisóstomo ve que se está haciendo un operativo de allanamiento contra personas que él ya había denunciado, diciendo que había sido extorsionado para que se desapoderara de una licitación que le había favorecido para la construcción de la cárcel La Nueva Victoria o Las Parras, quiero saber si le comentó algo, si le dijo, si se puede saber qué sintió esa persona en ese momento. Bueno, él sintió mucho miedo, tenía la convicción de que si no renunciaba al contrato que había ganado, entonces estaba condenado a estar preso. Y básicamente tuvo una cárcel sumamente, una ergástula, ahí en Mano Guayabo, detrás de la policía de operaciones especiales en Mano Guayabo. Y bajo ese predicamento, evidentemente que él tuvo que renunciar al contrato. Y en ese sentido también se hicieron las indagaciones, se hizo una aproximación al procurador y mi cliente tuvo que optar por no ganar el contrato habiéndolo ganado. Y después de ahí, fíjese todo lo que pasó en esa cárcel, fíjese el precio alzado a que se dice que se ejecutó esa obra. Fíjese que no se cumplieron las normas de las Naciones Unidas con respecto a la construcción de la obra, y de lo que más se habla es el tema del movimiento de tierra, que fue más de 1.000 millones de pesos, algo que realmente tiene que ser investigado porque el Estado no puede ser depredado en las construcciones de obras. Y más se dice que esas obras eran fruto del acuerdo económico que se había hecho con la Odebrecht para que ese dinero se ejecutara en obras que necesita el sistema carcelario. Esa es la realidad. Doctor, este documento del Ministerio Público, que es hasta cierto punto preliminar, porque eso tampoco garantiza que hayan culpables o inocentes, ni que las cosas sean exactamente como las dicta el Ministerio Público. Sin embargo, habla de muchas cosas. Habla de soborno, habla de asociación de malhechores, habla de lavado de activos, habla de coalición de funcionarios, de desfalco al Estado. Digamos que tiene buena parte del Código Penal introducido en unas pocas páginas. Diría mi tío Manchito Canto Rosario, fue un gran penalista dominicano del siglo pasado. Le aplicaron el Guayacán dominicano, le aplicaron todo el código. Y ahí lo que hay básicamente es una justaposición de tipos penales. Y es el inicio de una investigación, porque las investigaciones criminales son un REN sobre la cosa. Y en esa parte es que el Ministerio Público empieza a hacer las indagatorias, aunque en este caso, si nos vamos a la letra de la ley, se ha violado el artículo 290. Yo traje el código para recordarlo, porque las cosas a veces no se saben de memoria. El artículo 290 del Código de Procedimiento Penal establece el carácter secreto de las investigaciones. Resulta que básicamente el procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones solo pueden ser examinadas por las partes directamente o por los medios de sus representantes. Y los abogados que invoquen un interés legítimo son informados por el Ministerio Público por el hecho que se investiga y sobre las imputaciones. Las partes, los funcionarios que participan en la investigación, por cualquier motivo que tengan conocimiento de las mismas, tienen la obligación de guardar discreción
y el incumplimiento de esta obligación es considerada una falta grave. En los últimos años, en nuestro país, se ha utilizado la prensa para empezar a dar a conocer los expedientes y buscar culpables preferidos. Entonces, ¿qué resulta? Ambas partes comienzan a granjearse el afecto de un sector de la prensa para procurar posesionarse frente a la opinión pública. Pero es una violación al artículo 290 que te acabo de leer. Ahora, ¿cómo se filtra eso? Por lo regular lo filtra el Ministerio Público. O los abogados. Y en segundo caso, los abogados cuando quieren, en este caso, por ejemplo, nosotros vimos que el ex Procurador General de la República se va del país. Tiene una nota promisoria que indica que él no puede salir, cosa que él hizo cuando era procurador. Sin embargo, la magistrada Miriam Germán Brito, con honorabilidad, dice, no, eso no puede ser. Y revela en su carta que se reunió con los diferentes directores de departamento y le dijo que tenía que respetar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución, y el numeral 40 de la Constitución, que establece claramente que esos derechos no pueden ser, retorcidos por órdenes administrativas. Quiero preguntarle, doctor, en ese preciso punto, ya veo que usted se ha estudiado el documento, conoce todas las personas que están ahí mencionadas. Hemos hablado del caso de su cliente Crisóstomo por uno de los acápites que hay mencionados en este documento de allanamiento, que son las cárceles. Claro. ¿Está el nombre del asistente del procurador mencionado en el caso de Crisóstomo en este expediente? Sí, implícitamente, porque hay una persona ahí que fue la que sirvió de base para esa situación en la cual fue muy enojosa. Sin embargo, vamos al punto clave de este tema. Mucha gente dice, bueno, ahí hay demasiadas acusaciones, decía el colega que me precedió en el uso de la palabra, o mejor dicho, en el uso de la televisión, al hacer las conjeturas propias en favor de un amigo, lo cual yo respeto y creo que es honorable. Ahora, tampoco quiero verme como un enemigo de Jean Alain Rodríguez, sino simple y llanamente observarlo que en este proceso al que más le conviene manejar el expediente con criterios de verosimilitud es a él, porque ahí hay informaciones muy precisas de 34 millones de pesos, de 50 millones de pesos, de movimientos políticos sustentados por el patrimonio del Estado a través de la Procuraduría General de la República. Ahí hay muchas cosas graves y hay que darle explicación, porque es que siendo Procurador General de la República usted no tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y por otro lado, las observaciones que están ahí están previstas en sanciones muy graves, por ejemplo, lavado de activos, uso de la tecnología para engañar o estafar al Estado, para no dar informaciones precisas y cerrar informaciones a través de los mecanismos tecnológicos que ahora existen, el manejo en l'INASIF de experticias que le sirvieron como para hacer maniobras fraudulentas dentro del Estado. Con fondos internacionales. Con fondos de organismos, por ejemplo, en este caso, de la cooperación española, según se dice ahí adentro. Es decir, esas explicaciones son buenas que el procurador la dé, y si él actuó de buena fe, si ahí no hubo ninguna conexidad con un crimen y no se cumplen los elementos constitutivos de la infracción, bueno, pues que salga en libertad, pero él tiene que ser investigado, porque estas denuncias son muy serias, muy preocupantes. Y te quiero decir algo más, es muy lamentable que el Procurador General de la República se ve envuelto en una investigación, porque en el fondo es el espíritu de cuerpo que está ahora mismo en juego. Sí, es luchando contra sí mismo. Y es una lucha interna donde parece ser que incluso él le dieron informaciones, por eso quiso irse. Y aunque no podían detenerlo, en el mejor de los casos tenía la información de adentro,
de muchos de sus empleados que le dijeron, bueno, ya va el expediente, porque no es verdad que en un día procuraron la información de 38 personas para pedirle a una juez que esas 38 direcciones fueran allanadas. Así es. Eso no fue un asunto de un arbur, tenían ya la información previa y sabían que ya el auto se había dado y solamente estaban esperando la fecha para que las 48 horas no se vencieran, porque los que hablan a veces conocen muy adentro lo que pasa. Aquí preparan los expedientes, avisan a los fiscales, avisan a los jueces de instrucción y a veces una secretaria comete la indiscreción de la información vital, sensitiva, y pone en conocimiento a los demás y escapan de los lugares. Doctor, Eso pasa tenemos que hacer una pausa que va a ser breve, pero vamos a regresar de inmediato y al regreso quiero que me diga su opinión respecto de cuál sería la consecuencia de una persona que está acusada dentro de ese mismo expediente de borrar las datas informativas que tenían que ver con extradiciones, evidencias y bienes incautados, la base de datos de la Dirección General de Prisiones y una cantidad de información que sin duda tiene carácter penal y que además era la base operativa del Ministerio Público. Muy grave.